Capítulo 1. Sentimientos autoconscientes. 1. Lo primero que le llegó a los ojos al abrirlos fue una sensación artificial de blanco deslumbrante. Más allá de la luz, se extendía ante él un amplio techo, con cristales incrustados que proyectaban un brillo intermitente iluminando el interior de la sala. Al confirmar en su cabeza que se estaba despertando, la mente de Subaru comprendió inmediatamente lo bien que se sentía al despertar. La almohada se siente distinta, ¿eh? Además, huele mejor. Definitivamente de clase superior a la habitual. Subaru disfrutó el tacto de la manta y los demás aromas mientras se sentaba en la cama. De un vistazo, supo que era una habitación para la clase alta. Subaru había dormido en una cama enorme en la que cabían 5 personas de sobra. La habitación tenía unos 8,5 metros cuadrados, extrañamente espaciosa con solo esa cama en ella. La calidad de la pintura de las paredes es tan alta que hace que la habitación se sienta más solitaria, ¿eh? Entonces, ¿una habitación de invitados? Subaru, ya completamente despierto, balanceó suavemente las piernas sobre el borde de la cama y comprobó su estado físico. Se aseguró de que podía mover las piernas y los hombros y, finalmente, se alzó la ropa y se tocó el vientre con cautela. Herida abdominal, totalmente desaparecida. Sin moretones, por supuesto tampoco cicatriz, la tecnología médica de este mundo es bastante impresionante para no dejar marcas de sutura. Bueno, eso suponiendo que mi gran escena no fuera todo un producto de mi imaginación. Recordó la sucesión de acontecimientos que desembocaron en la profunda cuchillada que recibió en el abdomen. Subaru, un estudiante japonés completamente corriente, fue invocado de repente a otro mundo de una forma dolorosamente típica, encontrándose cara a cara con la muerte, literalmente, en múltiples ocasiones. El hecho de que siguiera vivo se debió a una serie de coincidencias que solo pueden calificarse de milagrosas. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No hay forma de saber la hora, ¿eh? Miró por toda la habitación, incapaz de encontrar señales de calendarios, relojes ni nada parecido. Destacó el cristal dorado que brillaba sobre la puerta. La oscuridad al otro lado de la ventana le indicaba que era de noche, lo cual era una novedad para él. Subaru encogió los hombros y respiró hondo. Luego, expresó la ineludible conclusión en voz alta y finalmente se resignó a afrontar la realidad. Lo mires como lo mires, esta vez conseguí evitar el regreso de la muerte, ¿eh? La primera vez, fue una muerte patética. La segunda, fue una muerte valiente. La tercera, morí como un perro. La cuarta, me vi envuelto en un combate mortal y morí por un golpe perdido. Es lo que estaría diciendo si no hubiera superado esa situación. En serio, si hubiera muerto entonces, estaría camino a convertirme en un personaje sin nombre de alguna aldea. Volviéndose a recostar en la cama, Subaru contó con los dedos las causas de sus muertes. Mirando hacia atrás, robo a mano armada incluido, cada vez fue acuchillado hasta la muerte. No quería volver a ver una cuchilla a corto plazo. En cualquier caso, de algún modo había logrado evitar el regreso de la muerte y por fin había podido avanzar en el tiempo. El hecho de que estuviera bien después de sufrir una herida letal significaba, teniendo en cuenta la situación, fue la magia curativa de esa chica, Emilia, ¿eh? En el fondo de su mente surgió la imagen de una hermosa muchacha de ojos lilas y cabello plateado. Emilia. Pensó que era seguro asumir que ella había curado su herida abdominal. Ya habiendo tenido una herida curada por Emilia, era una suposición natural para Subaru. Razonó que, como resultado, la habitación de invitados en la que estaba descansando formaba parte de una mansión propiedad de Emilia. En ese caso, es muy posible que esta mansión esté relacionada con la familia de Reynard, pero bueno. Mirando hacia la puerta, Subaru dejó escapar un suspiro insatisfecho ante la falta de información sobre su situación actual. Normalmente, habría una chica hermosa junto a tu cama cuando abres los ojos, diciendo, ¿estás despierto? Y tampoco había ninguna chica hermosa cuando me invocaron. Para ser un mundo paralelo, este tiene algunas deficiencias evidentes, este mundo era definitivamente de tercera categoría. No podía derrotar ejércitos él solo, y apenas había tenido encuentros significativos. Además, de momento no pasa nada, así que me toca explorar y tratar de sentirme cómodo. Subaru prácticamente se levantó de un salto y puso la mano en la puerta. El aire fresco entró por la puerta abierta y el suelo transmitió el frío directamente a sus pies descalzos. Cuando salió de la habitación, se desplegaron ante él paredes y suelo de un pasillo, todo de colores cálidos. El pasillo continuaba y se extendía tanto a la izquierda como a la derecha. Aterradoramente, no podía ver ninguno de los extremos. Es tan parecido a un palacio que todo lo que puedo decir es vaya.
Es increíblemente enorme, ni siquiera puedo saber si hay alguien aquí. Caminando despacio por el pasillo con los pies descalzos, Subaru frunció el ceño ante el silencio. Era como si no pudiera oír ninguna señal de vida que normalmente debería haber. Es demasiado tranquilo, incluso para la noche, hace que no me atreva a levantar la voz. Por su personalidad, Subaru habría preferido preguntar ¿hay alguien aquí? En voz alta, pero las circunstancias actuales lo hacían demasiado peligroso. Después de todo, Subaru aún no había determinado si este era un lugar seguro para él o no. Había dado por hecho que sus anfitriones serían amistosos, pero en el peor de los casos, era posible que la asesina que solía acuchillar vientres hubiera regresado y le hubiera llevado allí contra su voluntad. De todos modos, no serviría de nada quedarse paralizado pensando que todo está perdido. El padre de Subaru, Kenichi, dijo una vez que la vida hay que vivirla. Eso es lo que yo también pienso. Por cierto, Kenichi era el padre de Subaru. Era muy apropiado que una persona así fuera su padre. Los pasos de Subaru no vacilaron. Pero después de caminar un rato, Subaru torció un poco el cuello. He caminado bastante, pero no he llegado a ninguna curva. ¿Es eso posible? Como era de esperar, no pudo ocultar su duda. Subaru se dio la vuelta, pensando en volver por donde había venido. Entonces levantó una ceja. Ese cuadro, creo que estaba justo delante de mí cuando salí de la habitación, comentó. Subaru se cruzó de brazos frente al cuadro que decoraba el pasillo. El cuadro representaba una escena nocturna en un bosque. Le pareció que era exactamente el mismo que había visto al salir. A menos que Subaru se hubiera movido al ritmo literal de un caracol, solo pudo pensar en una posibilidad. Quizás el suelo tiene algún truco que hace que se mueva por sí solo o podría ser que el pasillo dé vueltas sobre sí mismo. Probablemente había dado la vuelta sin darse cuenta tras tomar cierto camino. Era una trampa de las que aparecen en los juegos de rol. Si el pasillo está en bucle, tal vez tenga algo que ver con el regreso de la muerte. Subaru, esperando que alguien pudiera darle la razón, agarró el pomo de la puerta más cercana y la abrió. Al hacerlo, le recibió una habitación sin adornos, completamente vacía. Por supuesto, tampoco había nadie dentro. Un pasillo en bucle con un montón de habitaciones vacías. Entonces, si no encuentro la correcta, no podré salir nunca. Aunque aún no había aceptado del todo que estaba en otro mundo, aquí se enfrentaba a un nuevo elemento de fantasía justo después de despertar. Así que si esto sigue los clichés, podría llevarme horas encontrar la puerta adecuada. Pasaré hambre, mi mente empezará a fallar, y luego mi cuerpo también. Si ese es el caso, la situación hizo que Subaru quisiera llevarse las manos a la cabeza. Respirando hondo, se secó el sudor de la frente y dio un paso firme hacia adelante. Giró el pomo de la puerta que estaba justo frente al cuadro, es decir, la puerta que creía que era por la que había salido. Me quedaré en mi habitación hasta que venga alguien. Puede que, al final, la primera habitación fuera la solución. Pensando en esas cosas sencillas que solían ocurrírsele, entró en la habitación. ¿Cómo es que pareces una persona tan profundamente molesta? Dentro de una biblioteca llena de libros que Subaru no recordaba haber visto antes, una chica de cabello rizado le miraba fijamente. Era una sala que realmente parecía una biblioteca. La anchura de la habitación era aproximadamente el doble que la primera, repleta de estanterías que llegaban hasta el techo. Todas las estanterías estaban llenas de libros. Resultaba difícil incluso intentar hacer una estimación de cuántos habría. Vaya, imagínate llegar a un sitio lleno de libros y no poder leer ni uno, ¡qué fastidio! Se quedó sin saber qué decir al mirar todas las estanterías, incapaz de encontrar un solo libro con el título en japonés en el lomo. Tampoco reconoció las letras. Eran caracteres iguales a los que vio en la capital real, los de uso común en aquel mundo. Subaru dejó escapar un suspiro mientras miraba esos símbolos que no podía entender por mucho que lo intentara. Mirar por todas mis estanterías y encima soltar un suspiro. Entonces, ¿quizás estás intentando ofenderme? ¿Debería tratarte yo también con malos modales? Se te va a estropear esa cara bonita si eres tan exigente. Vamos, sonríe, sonríe. Yo soy bonita por naturaleza. Betty piensa que una mueca de desdén debería ser suficiente para alguien como tú. Llevándose las puntas de los dedos a las mejillas, la chica dibujó una sonrisa burlona. Betty era una chica dulce y encantadora, algo que ya había visto varias veces en este mundo. Parecía más joven que Felt en los barrios bajos, no tendría más de 11 o 12 años.
Su cabello rizado combinaba con su vestido adornado, y ambos enmarcaban su hermoso rostro. Llevaba el cabello largo, de color crema pálido, característico por sus bucles ondulados. Si sonriera de verdad, seguro que derretiría el corazón de cualquiera. Tenía un gran libro entre las manos y estaba sentada en un taburete de madera, desde el que miraba a Subaru. ¿Conoces palabras tan grandes como desdén, y estás de mal humor porque entendí lo que decías a la primera? Lo siento. Llevo teniendo este tipo de coincidencias desde hace tiempo. Natsuki Subaru tenía la costumbre de dar con la respuesta correcta a situaciones difíciles sin siquiera proponérselo. En el pasado, Subaru había arruinado sin querer muchos planes por esa razón. El pasillo de antes era solo uno más de ellos. Todo el tiempo que Betty ha dedicado a construir este dominio, todo para nada, así sin más, es realmente horrible. Supongo que los creadores querrían que desencadenara todos sus eventos en lugar de saltármelos hasta el final, así que lo entiendo. Lo siento, lo siento. Subaru hizo un leve gesto con la mano a modo de disculpa, mientras la chica le miraba con los ojos entrecerrados. Al parecer, el acto irreflexivo de Subaru había frustrado el plan de la chica. Bueno, dejemos eso en el pasado. ¿Podrías decirme dónde estoy? HMPH. ¿Es la biblioteca y el dormitorio de Betty, mis aposentos privados? ¿No debería eso hacerme sentir un poco mal por ti? Quiero decir, ¿no tienes tu propia habitación para dormir? Eso suena fatal. O lo de usar una biblioteca como habitación privada, quizás debería reírme. ¿Acaso esos comentarios tienen algún tono de burla? La chica, que respondía con un sarcasmo contundente y se hacía llamar Betty, infló las mejillas y dio unos pasos hacia Subaru. Por fin la paciencia de Betty está llegando a su límite. Creo que lo mejor sería poneros un poco en vuestro sitio. Oye, sea lo que estás pensando hacer, mejor no lo haces. Solo soy un tipo normal, ¿recuerdas? Sin ninguna habilidad para pelear. Sus ojos se entrecerraron y su cuerpo dio unos pequeños temblores al adoptar una postura exagerada, pero la muchacha siguió avanzando hacia él con pasos suaves y rápidos. Quedaos ahí quieto. De repente, Subaru sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. La chica, que ya estaba justo frente a él, extendió la mano hacia él. Subaru se quedó completamente rígido. Ella no llegaba ni a su pecho, pero lo miraba fijamente con unos ojos de un azul pálido que le helaron la sangre. Se le puso la piel de gallina mientras un zumbido agudo y silencioso empezó a resonar en su cabeza. ¿Hay algo que quisieras decirme? Al oír la pregunta, él recuperó por un instante la capacidad de moverse. Buscó desesperadamente qué decir en ese breve respiro, desviando la mirada mientras sus labios le temblaban. N no va a doler, ¿verdad? Debería aplaudir esa facilidad que tenéis para hablar sin pensar. Dicho esto con un tono que parecía casi de admiración, apoyó la mano sobre el pecho de Subaru. Su palma se quedó apoyada allí, y las puntas de sus dedos presionaron suavemente su ropa. Al principio solo notó una ligera sensación de cosquilleo, pero entonces... ¡ah! En el instante siguiente sintió como si todo su cuerpo ardiera por dentro. Algo se descontroló en su interior, y tuvo la sensación de que el fuego le recorría desde las puntas de los pies hasta el último pelo de su cabeza. Era como si una llama invisible estuviera quemando cada uno de sus órganos. La visión se le nubló, y cuando recuperó un poco el sentido, se encontró arrodillado en el suelo, con lágrimas brotando involuntariamente de sus ojos. Veo que no habéis perdido el conocimiento. Quizás sois más resistente de lo que pensaba. ¿Qué me has hecho, pequeña diabla? Simplemente he modificado un poco el flujo de maná que hay dentro de vuestro cuerpo. Vaya, ¿se ha sentido un poco desagradable? La chica habló con total calma mientras se agachaba y le daba un pequeño toque con el dedo en el hombro. De cualquier forma, necesitaba comprobar si tenéis alguna intención dañina. Y por haberos burlado del trabajo que me ha costado hacer este lugar, creo que me quedaré un tiempo bloqueando vuestro maná antes de dejaros ir. Subaru, que se sentía demasiado débil para sostenerse, terminó dejando caer la cabeza hacia el suelo. Aún así, consiguió levantar un poco la vista y vio que ella le miraba con una sonrisa llena de malicia. No eres humana, ¿verdad? Y no me refiero solo a tu forma de ser, sois bastante lento para daros cuenta de esas cosas, teniendo en cuenta que ya conocéis a Pukie. La chica sonrió con aire divertido al ver cómo intentaba incorporarse con dificultad. Parecía aún más joven de lo que sus palabras daban a entender, con esa clase de inocencia que a veces oculta una crueldad impropia de su edad.
Ya entiendo, es que tu personalidad tampoco es nada humana. Podéis estar muy seguro de que soy un ser muy superior a lo que vosotros podéis llegar a imaginar, humano. Esas palabras sonaron con una frialdad extraña viniendo de una niña tan pequeña. Subaru sintió de nuevo esa sensación de quemazón en el pecho, pero ya no le quedaban fuerzas ni para quejarse. Poco a poco su visión se volvió borrosa y terminó perdiendo la conciencia. Vaya, que apenas me he despertado y ya me estoy volviendo a quedar frito. Si os quedarais aquí sin sentido, sería muy molesto tener que mover luego vuestro cuerpo de un lado a otro. Se lo comentaré a los demás para que vengan a buscaros. No digas cuerpo de un lado a otro, suena como si fuera un objeto cualquiera, mocosa insoportable. Subaru no pudo pensar en nada más y cerró los ojos, quedándose profundamente dormido antes de poder añadir una sola palabra. 3. Vaya, Mee-sama, parece que despertó. Sí, Rem. Está despierto. Cuando volvió a despertarse, dos chicas hablaban con el mismo tono de voz. Seguía en esa cama suave y cómoda. Una ligera apertura en las cortinas dejaba pasar los brillantes rayos del sol, que iluminaban sus párpados aún pesados por el sueño. Instintivamente pensó que ya debía ser de mañana. No soy de los que trasnochan mucho. Despertar a esta hora me hace sentir que el día va muy deprisa. Ya despierto del todo, se incorporó al recordar que, cuando no tenía clases, solía tener los horarios cambiados. Miró a su alrededor, movió los hombros y giró el cuerpo hacia la ventana, observando lo que había fuera. Querido huésped, ahora son las 7 de tiempo solar. Querido huésped, estamos a las 7 de tiempo solar. Ambas voces sonaron amables al indicarle la hora. No sabía exactamente a qué se refería con tiempo solar, pero supuso que debía ser algo parecido a las 7 de la mañana. Si es así, y sin contar el otro despertar de antes, he dormido casi un día entero, aunque bueno, mi récord son 2 días y medio, así que tampoco es para tanto. Mee-sama, ¿lo has oído? Es un vago. Sí, Rem, lo he oído. Y lo dice con tanta naturalidad. Esperen un momento, ¿quiénes son estas señoritas que me están regañando en dúo? Subaru se incorporó de golpe, sorprendido al ver que las dos chicas estaban a ambos lados de su cama. Ellas retrocedieron un poco hasta quedar en una esquina de la habitación, se tomaron de las manos y se quedaron mirándolo juntas. De pie, una junto a la otra, se parecían como dos gotas de agua. Eran claramente hermanas gemelas. Medían aproximadamente 150 centímetros de estatura. Tenían unos ojos grandes, labios rosados y una belleza dulce y juvenil que las hacía encantadoras. Ambas llevaban el cabello corto, con un mechón que les cubría un ojo, el derecho en una, y el izquierdo en la otra. Ese detalle en el peinado, sumado a que una tenía el cabello de color rosa y la otra de color azul, eran las únicas formas fáciles de distinguirlas. Las gemelas lo miraban con atención. A Subaru le dio un vuelco el corazón al darse cuenta de algo que no había previsto. No puede ser, también hay sirvientas en este mundo. Vestían trajes negros con delantal blanco y detalles de encaje en la cabeza. Sus uniformes parecían hechos especialmente para dejar al descubierto sus hombros, y las faldas cortas marcaban su figura de una forma muy llamativa. Él no sabía mucho sobre ropa de servicio, pero estaba seguro de que ese diseño debía responder más al gusto de quien los hizo que a la tradición, aunque en ellas se veían realmente bien. Siempre pensé que las sirvientas debían vestir de forma más recatada, pero creo que acabo de cambiar de opinión. ¡Qué vergüenza, Mee-sama! Seguro que ahora mismo está pensando cosas horribles sobre nosotras. Es terrible, Rem. Seguro que en su cabeza nos está tratando de formas indecentes. No se adelanten a lo que pienso, por favor, aunque reconozco que ustedes van a quedar en mis mejores recuerdos. Subaru cruzó los brazos ante el pecho e hizo un gesto un poco burlón con los dedos. Las gemelas abrieron mucho los ojos, se abrazaron entre ellas y luego se señalaron mutuamente. Por favor, perdónelo a él y castiguen a Mee-sama en su lugar. No, mejor déjenme a mí y humillen todo lo que quieran a Rem. ¿Y dónde quedó la hermandad? O sea, que ahora se están pasando la culpa la una a la otra y yo parezco el villano de la historia. Ambas parecían dispuestas a señalar a la otra como culpable, y miraban a Subaru como si esperaran ver a cuál elegiría él para culparla. En ese momento, un suave sonido interrumpió la escena. Toc, toc. La puerta estaba entreabierta, y una chica llamó suavemente antes de entrar, mirando a los tres con calma. ¿No podrías despertar con un poco menos de alboroto, Subaru? Llevaba su largo cabello plateado suelto cayendo sobre su espalda. No vestía la túnica que él había visto en la ciudad, sino un vestido que realzaba su figura esbelta y su piel pálida.
La falda era más corta de lo que esperaba, y Subaru no pudo evitar mirar sus piernas largas y delgadas, pensando que el diseño le quedaba perfecto. Ya veo. Quien haya elegido esa ropa tiene muy buen gusto, lo entiendo perfectamente. Emilia lo miró un poco confundida ante su comentario repentino. No estoy muy segura de a qué te refieres, pero intuyo que no es nada serio, y ya me estoy decepcionando un poco. La presencia de Emilia cambió por completo el ambiente de la habitación y mejoró mucho el ánimo de Subaru. En un lugar donde todo era nuevo y extraño, y donde acababa de vivir una experiencia bastante desagradable con la chica de la biblioteca, volver a ver una cara conocida le hacía sentir mucho más tranquilo. He oído que Beatrice te trató con cierta dureza cuando estabas muy débil, al principio me preocupé, pero ahora veo que estás bien. Y yo estoy más que contento de haberme despertado justo cuando llegabas. Aunque tengo un poco de miedo de preguntarte una cosa, Subaru juntó las manos frente a él y la miró con cautela, un poco inseguro. Tú, recuerdas todo lo que pasó entre nosotros, ¿verdad? Ella miró ese gesto suyo con una pequeña sonrisa. Esa forma de mirarme no me termina de gustar, y es una pregunta un poco extraña. Pero no creo que pudiera olvidar a alguien tan peculiar como tú, Subaru. Al escucharla decir su nombre y sonreírle así, Subaru sintió que se relajaba por completo. Luego se dio cuenta de que era la primera vez que alguien lo llamaba por su nombre propio en este mundo, y se sonrojó levemente. Emilia-sama, por favor escúcheme. Ese hombre se estaba burlando de nosotras de una forma terrible. Es verdad, Emilia-sama. Nos ha estado diciendo cosas que no debería. Las gemelas corrieron hacia el lado de Emilia para acusarlo, mientras Subaru se quedaba rojo hasta las orejas sin saber muy bien qué decir. Emilia les dedicó una sonrisa tranquila y miró de reojo hacia él. Bueno, todavía no conozco a Subaru lo suficiente como para afirmar con seguridad que no haría algo así, pero mi instinto me dice que quizás no fue para tanto. No se enfaden demasiado con él, ¿de acuerdo? Sí, Emilia-sama. Ram tratará de no tomarlo tan a pecho. Sí, Emilia-sama. Rem también pensará mejor las cosas. Aunque dijeron eso, no parecían muy convencidas de dejarlo pasar. Emilia tampoco insistió más, quizás ya acostumbrada a sus ocurrencias. Por cierto, Subaru, ¿te sientes bien? ¿Te duele algo? Pues bien, antes de desmayarme sentía como si me estuviera quemando por dentro y pensé que no sobreviviría, pero ahora mismo ya no siento nada. De hecho, lo único que noto es que he dormido demasiado. Si es así, me alegro. ¿Crees que podrías dar un pequeño paseo? ¿Un paseo? Emilia sonrió al ver su cara de sorpresa. Sí, me gusta salir al jardín una vez cada mañana, y creo que hoy es un buen momento para hacerlo. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Y qué se hace en esos paseos? ¿Regar las flores o algo así? No exactamente. Parte del trato que tengo con los espíritus es que debo hablar con ellos y saludarles cada día al salir el sol. Al mencionar a los espíritus, Subaru pensó en esa criatura pequeña y peluda que siempre solía acompañarla. Un paseo tranquilo y charlar con esos seres sonaba como un plan muy agradable, y además le daba la excusa perfecta para estar un rato más con ella. Me parece una idea excelente para ir recuperando fuerzas, Emilia-tan. ¿Te importa si voy contigo y aprovecho para estirar un poco las piernas mientras hablas con ellos? Bueno, no me importa siempre que no hagas mucho ruido ni molestes a nadie, pero ¿qué has dicho al final? ¿Qué es eso de tan? Ella pareció desconcertada por ese apodo repentino. Subaru, que se había sonrojado al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta, prefirió cambiar de tema y miró hacia las gemelas que seguían de pie cerca de la puerta. Oigan, ustedes dos, ¿dónde está mi ropa? Parece que me han puesto una bata de hospital y no es muy cómoda para andar por ahí. Supongo que esto será prestado de la casa, pero, ¿entiendes lo que dice, Mee-sama? ¿Se referirá a ese traje gris y viejo que llevaba? Creo que sí, Rem. Esa ropa que parecía sucia y desgastada, y que además tenía manchas de sangre. Vaya forma de describirlo, pero si todavía sirve, ¿podrían devolvérmelo? Las chicas miraron hacia Emilia buscando su permiso. Cuando ella asintió con la cabeza, las gemelas hicieron una reverencia y salieron de la habitación para buscar lo que pedía. No quiero ser pesada, pero deberías tener cuidado. Aunque ya no te duela, tus heridas eran muy graves. Pero tú las has curado muy bien, casi no queda rastro. Subaru se enderezó un poco y la miró con sinceridad. De verdad, muchas gracias por haberme salvado, Emilia-tan. Tengo mucho miedo a morir, y me gustaría no tener que volver a pasar por eso nunca más. Ella lo miró con dulzura al escuchar sus palabras.
Es normal que la gente solo muera una vez, no te preocupes por eso. En realidad, debería ser yo quien te diera las gracias a ti. Arriesgaste tu vida por la mía sin siquiera conocerme bien, así que curar tus heridas era lo mínimo que podía hacer por ti. Subaru sintió un nudo en el estómago al verla hablar con tanta sinceridad. Ojalá pudiera decirle todo lo que realmente sentía, pero sabía que no podía contarle la verdad sobre todo lo que había pasado antes. Ella le había dicho que no tenía por qué agradecerle, pero en realidad había sido ella quien lo había salvado desde el principio. Y ese detalle solo existía en los recuerdos de Subaru. Le devolvió una sonrisa tranquila, tratando de ocultar todo lo que no podía decir en voz alta. Bueno, creo que si nos hemos ayudado mutuamente, ya estamos en paz. ¿En paz? Quiero decir que ya no tenemos deudas el uno con el otro, así que espero que nos llevemos muy bien a partir de ahora. Casi se le escapa darle una palmada en el hombro como hacía con sus amigos, pero se contuvo pensando que quizás no sería lo más apropiado. Se quedó ahí un poco apenado por su propia torpeza, y ella sonrió al verlo así. ¿De verdad crees que necesito un hermano menor tan despistado como tú? Eso sí que suena cruel. Ambos terminaron riendo un poco por ese pequeño intercambio, justo cuando la puerta se abría de nuevo y aparecían las gemelas con su ropa. Subaru se puso de pie al ver que traían su viejo conjunto, cada una le había llevado una parte. Bien, creo que es momento de empezar este día de verdad. Por fin comenzaba su primera jornada completa desde que había logrado cambiar el rumbo y evitar volver atrás con el regreso de la muerte. 4. Subaru negó con la cabeza cuando las criadas se ofrecieron a vestirlo, se cambió de ropa por sí mismo y luego se dirigió al jardín de la mansión junto a Emilia. Subaru dejó escapar un suspiro de admiración al contemplar aquel amplio espacio. Esto también es enorme. La mansión ya era grande, pero esto parece más una pradera que un jardín. Alguna vez había visto jardines así en casas de gente rica en el manga y el anime, lugares donde organizaban grandes reuniones y cenas. Allí, en medio de aquel inmenso jardín, Subaru comenzó a hacer estiramientos para ir recuperando poco a poco su forma física. Emilia lo miraba con curiosidad mientras él se movía. Esos movimientos son muy extraños. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Acaso aquí no hacen calentamientos? Son ejercicios que se hacen antes de empezar una actividad fuerte para no lastimarse. La verdad es que no creo haber visto nada parecido. Pero entiendo que debe ser peligroso hacer movimientos bruscos sin estar preparado. De modo que en este mundo nadie se estira antes de moverse. Bueno, no se le puede hacer nada. ¿Te gustaría que te enseñe? Son los auténticos ejercicios de calentamiento de mi tierra, transmitidos de generación en generación. Emilia pareció dejarse convencer por la seguridad con la que hablaba. Está bien. Solo un poco, si no es muy difícil, dijo, poniéndose a imitar lo que él hacía. Subaru se colocó a su lado y le fue marcando los pasos. Comenzamos con el calentamiento matutino, parte 1. Manos arriba y estira bien esa espalda. ¿Eh? ¿Qué? No sé si podré. Solo haz lo mismo que yo. Te voy a enseñar lo esencial de esta rutina, es muy sencilla y se hace siguiendo el ritmo. Emilia al principio se veía un poco perdida, pero Subaru la animó y ambos fueron siguiendo juntos unos movimientos que él recordaba de su país. Poco a poco ella fue cogiendo el ritmo y terminó haciéndolo con naturalidad. Cuando finalmente soltaron el aire juntos tras la última respiración, Subaru levantó ambas manos hacia el cielo. Y por último, manos arriba. Victoria. Victoria. Muy bien hecho, Emilia-tan. Ya eres toda una experta principiante en calistenia matutina. Ambos terminaron un poco sonrojados y con el aliento agitado, y ella parecía contenta con ese nuevo título, aunque de pronto se llevó la mano a la frente como si hubiera olvidado algo importante. Cierto, nos hemos dejado llevar un poco, pero si me retraso se van a molestar conmigo. Dijo esto con una sonrisa suave y tranquila, mientras sacaba un pequeño cristal verde de su bolsillo y se lo mostraba a Subaru. Ah, eso es. Es un cristal donde habita un espíritu. ¿Ya te acuerdas, como Put? Ese gatito que se quedó dormido mientras pasaba todo el lío. Seguro que no se ha enterado de mi gran actuación heroica. El cristal brilló con intensidad, como si le estuviera recriminando que hablara así tan a la ligera. De pronto, una voz salió de su interior con tono tranquilo. Para nada, Subaru. Lia me lo contó todo en cuanto pude despertar y recuperar el sentido. Al instante una luz brotó del cristal y tomó forma sobre la mano extendida de Emilia, hasta convertirse en esa pequeña criatura que ya conocía. Buenos días, Subaru. Hoy hace un día muy agradable.
Bueno, para mí ha sido una noche y una mañana con bastantes altibajos. Primero ese pasillo que no tenía fin, luego esa niña tan seria y poco amable, y ahora aquí estoy, recuperándome y haciendo ejercicio junto a Emilia Tan. Emilia frunció el ceño y le dedicó una mirada de advertencia. Si hablas así la gente pensará cosas que no son, ten cuidado. Luego miró a la pequeña criatura que descansaba en su mano. Buenos días, Puck. Siento haberte tenido tan preocupado ayer. Buenos días, Lia. De hecho soy yo quien debería darte las gracias por haber salido bien de todo. Casi te pierdo y no sé cómo agradecerle a Subaru lo que hizo por ti. Puck miró entonces a Subaru con sus grandes ojos negros y se pasó una patita por su naricita rosada. Así que creo que te debo un favor. Dime, ¿hay algo que quieras que pueda hacer por ti? Subaru no dudó ni un segundo ante su oferta. Si es así, déjame acariciarte todo lo que quiera. Tanto Emilia como Puck abrieron mucho los ojos sorprendidos, tanto por lo rápido que había respondido como por lo que había pedido. ¿Seguro que no prefieres pensártelo un poco más? Puede que parezca pequeño e inofensivo, pero en realidad tiene un poder muy grande. Para mí no hay nada mejor que poder sentir este pelaje tan suave, que parece hecho del mejor material del mundo. No lo cambiaría por ninguna cantidad de dinero. Te lo digo completamente en serio. Sin esperar más, acercó su mano y empezó a acariciarlo con cuidado. Primero en su lomo, luego en su barriga, y finalmente detrás de esas orejas tan puntiagudas y mullidas. Vaya, estas orejas son increíbles. Creo que me podría pasar el día entero haciéndolo, son tan suaves. Ya sabía lo que pensabas porque leo tus sentimientos, pero oírlo decirlo así en voz alta es todavía más extraño. Puck dejaba escapar unos pequeños sonidos de satisfacción mientras Subaru seguía mimándolo con entusiasmo. Emilia miró la escena y suspiró con una media sonrisa. Bueno, creo que voy a hablar ahora con los espíritus menores, ustedes pueden seguir ahí tranquilos, pero no hagan mucho ruido, ¿de acuerdo? Parece que nos deja solos un rato. Sí, parece que nos ha dado permiso para seguir aquí. Ambos se quedaron relajados, y Emilia caminó hasta un rincón apartado del jardín. Se sentó suavemente sobre la hierba, se acomodó el vestido y cerró los ojos. En ese momento empezaron a aparecer unas pequeñas luces pálidas que flotaban a su alrededor como si fueran luciérnagas. Ya había visto algo parecido antes. Son los espíritus menores de los que te hablaba, dijo Puck. Hay muchos tipos diferentes. Unos son menores, otros mayores, y muchos ni siquiera entran en esas clasificaciones. No es que no lo entienda, pero me cuesta trabajo imaginar cómo se diferencian unos de otros. Subaru recordó que ya había visto esas luces en la capital, durante uno de esos viajes en los que el tiempo volvía atrás. Emilia hablaba con ellas en voz baja, y de vez en cuando sonreía o asentía. A veces las luces brillaban con más fuerza y otras se apagaban un poco, como si le estuvieran respondiendo. Antes dijiste que tienes un pacto con ellos, ¿qué significa exactamente eso? Es un acuerdo que se establece entre un espíritu y quien lo invoca. Se llama forjar un pacto. Subaru ladeó la cabeza, pues era una palabra que no había escuchado en su vida. Verás, una persona que usa magia espiritual no puede hacer nada si antes no llega a un acuerdo con los espíritus que va a ayudarle. Las condiciones de ese pacto cambian según con quién se haga. ¿Me sigues bien? Entonces no es como pedir un préstamo al banco, donde todo se reduce a intereses y garantías. Creo que ya entiendo la idea. No estoy segura de si lo has entendido del todo bien, pero sigamos, la cosa es que cada espíritu pide cosas distintas. Los espíritus menores como estos suelen ser más sencillos y se conforman con algo tan simple como estar cerca de quien los invoca. Pues suena como algo muy fácil para empezar. Supongo que con espíritus más grandes es más complicado. Veo que aprendes rápido. Aunque a veces se te van las ideas por otros caminos, Subaru se llevó la mano a la boca para ocultar una pequeña sonrisa. Puck lo miró con ternura mientras se acariciaba sus bigotes. Es verdad que con espíritus que tienen su propia personalidad y pensamientos como yo, las cosas se complican un poco más. Yo quiero dar tanto como recibo en un acuerdo, y por eso mis condiciones con Lia son bastante serias y estrictas. Por cierto, me parece muy bonito ese apodo que le dices de Lia. Bueno, pues a mí me gusta aún más como tú la llamas Emilia Tan. Creo que de ahora en adelante yo también lo usaré. Por favor, no lo hagas. En serio, te lo pido como un favor. Subaru se quedó un poco contrariado, y Emilia, que ya había terminado su conversación, se acercó de nuevo a ellos. Las luces que la rodeaban fueron desapareciendo poco a poco. Subaru se levantó y se sacudió un poco la ropa, para quitarse unos restos de hierba.
¿Ya habéis terminado vuestra charla? Parecía más tranquilo de lo que pensaba. He procurado ir más deprisa porque sabía que estabas esperando. Además, hoy tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Mientras hablaba, levantó la mano y Puck saltó desde el hombro de Subaru hasta posarse suavemente en ella. El pequeño espíritu miró a Emilia con una expresión muy tranquila y segura. No te preocupes, Lia. He estado leyendo sus pensamientos y no encuentro ni rastro de malicia, ni de engaño, ni de ninguna intención oculta. Es un chico bueno y sincero, aunque tiene una forma de ser un poco extraña y diferente. Oye, espera un momento. Subaru se quedó con la boca abierta sin saber muy bien qué decir ante ese análisis tan directo. ¿No crees que me podrías haber preguntado antes de empezar a leerme la mente? Aunque bueno, es normal que desconfíes de alguien que no conoces de nada. Pero lo de que soy raro sí que duele un poco, Emilia-tan. Emilia se llevó la mano a la boca intentando ocultar que se había reído un poco, y luego le miró con gesto comprensivo. Subaru sabía que en el fondo no podían fiarse de él sin más, y que esa evaluación era necesaria. Seguramente por eso las gemelas habían actuado así con él antes. La verdad es que no sé muy bien cómo explicarte de dónde vengo. No hace falta que busques excusas, dijo Puck con calma. Sé que no hay ningún rastro de ti en este mundo, y que si contaras lo que realmente pasó podrías parecer alguien que ha perdido el juicio. Por eso he preferido saberlo por mí mismo antes de que dijeras nada. Lo que he encontrado en ti me basta para confiar. Subaru sintió que se le quitaba un peso de encima al escuchar esas palabras. Muchas gracias, de verdad. Espero que podamos llevarnos muy bien a partir de ahora, amigo mío. Puck sonrió con esa ternura que le caracterizaba y movió la cabeza con satisfacción. Hace mucho tiempo que nadie me habla con tanta naturalidad y respeto. Me caes bien, Subaru. Ojalá esas palabras me las dijera ella. Bueno, ya se sabe que para convencer a la dueña primero hay que ganarse al que está a su lado, aunque tú seas más bien como un gato. ¿Crees que se sigue entendiendo el dicho? Subaru se quedó pensativo mirándolos, y Emilia lo observó con una media sonrisa mientras negaba suavemente con la cabeza. La verdad es que eres una persona muy extraña, Subaru. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices? Me sorprende que me hables con tanta confianza siendo como soy, una semielfa que habla con espíritus y hace cosas que parecen magia, incluso cuando bromeas pareces hacerlo con total sinceridad. Subaru pensó para sí mismo, si supieras que no estoy bromeando en absoluto, te sorprenderías todavía más. Pero enseguida olvidó esa idea al ver la sonrisa que ella le dedicaba. Le pareció tan hermosa que por un momento se quedó sin palabras, igual que la primera vez que se habían conocido en la capital. Su cabello plateado brillaba bajo la luz como si fuera luz de luna, y su piel era blanca y suave como la nieve recién caída. Sus ojos violetas lo miraban con una dulzura que parecía capaz de calmar cualquier preocupación. Sabía que era una persona maravillosa, con un corazón noble y una fuerza interior inmensa. Casi se le escapa poner las manos en sus mejillas de la emoción, pero consiguió contenerse. Oye, mira quién viene hacia aquí, dijo Emilia señalando hacia la entrada de la mansión. Subaru miró en esa dirección y vio que las dos criadas bajaban hacia ellos. Al llegar se detuvieron y se inclinaron con gran respeto ante ambos. Rosual-sama, el dueño de esta mansión, acaba de regresar. Les rogamos que nos sigan, por favor. Decían las palabras al mismo tiempo, con una voz tan coordinada que parecía una sola persona. Pero lo que más llamó la atención de Subaru fue el cambio en su forma de ser. Ya no había bromas ni risas, sino que se mostraban serias y muy dignas, tal como corresponde al servicio de una casa importante. Entendido. Rosual, así que es el dueño del lugar. Será mejor que vayamos a recibirlo entonces. Así es. Nos ha dicho que si el huésped ya se había despertado, debíamos llevarlo también con nosotros. Puck se acomodó entre los cabellos de Emilia, y ella puso una expresión un poco más seria mientras se acomodaba el vestido. Subaru estiró un poco el cuello y luego miró a Emilia con curiosidad. Y dime, ¿cómo es este tal Rosual? Es el señor de la casa, es verdad que no te lo he mencionado antes. Emilia se llevó la mano a la boca pensativa. Bueno, cuando lo conozcas lo entenderás enseguida, no hace falta que te lo explique. Eso es rendirse sin intentarlo. ¿Es que es tan difícil decir cómo es? Emilia, Puck y las dos gemelas respondieron al mismo tiempo con voz muy seria. Al contrario, es que es muy difícil de explicar con palabras. Subaru se quedó con la boca abierta ante la respuesta tan extraña de todos.
Rem, la de cabello azul, se acercó suavemente y le cerró la boca con 2 dedos con mucha delicadeza, antes de volver a hacer una reverencia. Ram, la de cabello rosa, señaló hacia el camino de entrada. Rosua Al-Sama es una persona tan especial que no se puede describir con palabras, ya lo comprenderá cuando lo vea. Pero no se preocupe, es un hombre muy amable y bueno. Las hermanas asintieron al unísono, y aunque trataban de tranquilizarlo, lo cierto es que a Subaru le entraron aún más ganas de saber de quién se trataba. Emilia le dio unas palmaditas suaves en el hombro y le miró con una media sonrisa mientras le tendía la mano para guiarlo. Seguro que acabáis llevándoos muy bien los dos, Subaru. Aunque es posible que te canses un poco de su forma de ser.